Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Cristina Gutiérrez del Colegio de Jalisco y tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista magistral el día de hoy, el doctor Roberto Blancarte, que nos presentará la conferencia La religión en la vida pública. Antes de empezar, me comunican los organizadores que les avise a todos ustedes que esta conferencia se puede estar siguiendo a través de internet en www.colef.mx y en las redes sociales con el hashtag Refrem 2013, de manera que, bueno, ustedes no necesitan acudir a ello porque ya están aquí presencialmente, pero si quieren difundirlo puede ser una muy buena idea. Si quieren difundirlo en redes sociales o si quieren difundirlo en sus contactos puede ser una buena idea porque de hecho va a haber la oportunidad de interactuar al término de la conferencia con nuestro conferencista magistral. Pueden enviar preguntas, aunque no se encuentren presencialmente aquí, así es que si ustedes saben de personas que estén interesadas en participar, en escuchar la conferencia y después participar en la sesión de preguntas y respuestas, pueden hacerlo. Bueno, entonces vamos a dar paso a la presentación de nuestro conferencista magistral. En realidad es una formalidad porque creo yo que de una forma o de otra Roberto Blancarte ha estado en la red de muchas maneras, sobre todo a través de su trabajo como autor de libros. Ha generado libros que para todos los que somos especialistas en el tema de religión en México han sido muy importantes, nos han ayudado a conocer mejor la historia de la Iglesia en México, nos han ayudado a conocer mejor la problemática de emergencia de diferentes formas de laicidad, de tensiones entre las religiones y el Estado y la apertura de espacios públicos que garanticen libertades laicas. De esta manera se ha convertido en un referente imprescindible para todos nosotros en la medida en la que nos ocupamos de lo que nos ocupamos. Por eso su presencia aquí se hace de hecho real en el encuentro número 16 de la RIFREM, pero de una manera o de otra ha estado presente con nosotros y todos lo conocemos. Él es actualmente profesor investigador en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es también investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona de París. Además, es fundador y asesor del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre las Religiones, PIER, del Colegio Mexiquense. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética y de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Una manera como Roberto ha caracterizado su trabajo de investigación es, además de vincular su trabajo investigativo con problemas muy agudos que ocupan, de hecho, la agenda pública de este país, como es el tema de la laicidad y los temas de la bioética, ha sido su constante colaboración en publicaciones periódicas. Entonces, sus colaboraciones se pueden leer en el diario Milenio, de hecho, y también en el Diario del Noroeste. Y yo creo que ese es un perfil que es muy interesante en el sentido de la difusión de resultados de investigación y participación en la problemática de nuestra vida pública. Sin más por el momento, porque todos ustedes de una manera u otra conocen la trayectoria de este investigador, le dejo la palabra para impartir la conferencia La religión en la vida pública. Roberto, seas muy bienvenido formalmente a la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Ayer me preguntaron precisamente si yo era miembro de la RIFREM y que desde cuándo estaba yo en RIFREM. Yo dije que desde el principio. Por supuesto. Así que siempre me he considerado miembro de la red, aunque no por razones que verdaderamente escapan a mi voluntad, no había podido estar físicamente con ustedes, pero me da mucho gusto que me hayan invitado y es para mí un honor de veras estar con ustedes. Y como comentaba yo con algunos amigos en la mañana, en realidad uno no puede hablar más que de lo que uno sabe, probablemente del único tema que sabe, así que hoy les voy a hablar del único tema que yo sé realmente, que es el tema de
las relaciones iglesia-estado, del estado laico, de la secularización, que han sido de una u otra manera tema de mis preocupaciones como investigador en los últimos, pues yo creo, 30 años, ¿no? Porque yo empecé a investigar sobre el tema de la religión en 1980-81 a raíz de la intervención soviética en Afganistán. Ya no existe ni la Unión Soviética y obviamente Afganistán pues es otra cosa, pero la preocupación siempre ha sido cómo es posible que en un mundo que hace 30, 40 años nosotros asumíamos que la religión estaba en vías de desaparición, por el contrario ha regresado y, como lo podemos ver, cada vez más está presente en nuestra vida. Y la idea es entender de qué manera está presente y cómo hay aparentes contradicciones en lo que nosotros observamos, porque hay una gran discusión a nivel mundial, yo diría, en la que han estado Habermas y grandes teóricos del tema de la secularización, acerca de qué significa precisamente. En estos 30, 40 años ha habido muchos debates acerca de qué significa la secularización, si la secularización significa que cada vez hay menos religión, o si por el contrario significa que simple y sencillamente se está transformando, o digamos, o alguna otra cosa que no hemos podido entender. Y por otro lado, yo he trabajado el tema, como señalaba Cristina, del Estado laico, porque me interesa muchísimo el papel del Estado en la garantía y protección de libertades ciudadanas, y he estado muy metido, incluso yo diría como investigador, pero además como militante, activista, comprometido en muchos de estos temas, en particular en los temas que se relacionan con el papel del Estado laico en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Así que bueno, ese es un poco el marco de las preocupaciones y la razón por la que yo voy a exponer esto hoy. Básicamente, a ver si les sé dar a esto. Sí, un poco lo que yo quiero plantear aquí es que el uso combinado de los conceptos de laicidad y secularización pueden ayudarnos a comprender fenómenos que parecen contradictorios. Porque por un lado, como vemos, aparecería, tenemos muchos datos que nos indican que hay una pérdida de influencia de las religiones, ¿no?, en la sociedad, y sin embargo, por el otro lado vemos como una creciente influencia política de las religiones. Entonces, eso nos ha confundido muchísimo porque no nos podemos explicar, o hemos tratado por supuesto de explicar por qué sucede esto. ¿Por qué, digamos, y ahorita vamos a ver, el gobernador de Chihuahua puede dedicarle el Estado, no nomás él, su familia, sino al Estado de Chihuahua, cualquier cosa que eso signifique, al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Una cuestión que para México nosotros lo veíamos como inaudito, mucho más común en otros lugares, pero y eso va a la par de un proceso que aparecería como completamente en sentido contrario, ¿no? Como ya dije, parte de todo esto es que la llamada teoría de la secularización ha sido puesta en cuestión desde hace muchos años. Yo me acuerdo que en mis clases en 1982, que estuve tomando con distintas personas del grupo de Sociología de las Religiones en Francia, en particular con personas como Daniel Hervier-Leger o Jean Segui, ya estaba obviamente en cuestión el propio, entonces ya desde a principios de los años 80 y desde finales de hecho de los 70 había un cuestionamiento de la llamada teoría de la secularización, y que ha pasado precisamente a cuestionar, tal y como había sido expuesta
no curiosamente por los fundadores de la sociología, que fueron los fundadores de la sociología de la religión, sino tal como fue expuesta básicamente en la literatura anglosajona a partir de los años 30 y hasta los años 70, digamos, el clásico de esa manera de exponer la secularización como pérdida de religión, como algo ligado a la industrialización, a la urbanización, y como, digamos, la modernidad terminaba acabando con la religión, era Peter Berger, ¿no? Pero esa teoría fue muy atacada, obviamente desde los años 80, y se convirtió, sin embargo, en otra cosa que ya no necesariamente una teoría, pero algunos de los paradigmas siguieron existiendo, fueron transformándose. Después de una súper crítica a la teoría vinieron reconsideraciones sobre lo que era válido de la misma y lo que no era válido de la misma. Y digamos, trabajos como lo de la encuesta mundial de valores, de investigadores de ese tipo, repensaron la cuestión, pero al mismo tiempo retomaron algunos de los elementos centrales de esa concepción, digamos, ya no necesariamente paradigmática, pero sí, digamos, como una noción que podía ayudarnos a entender cómo se estaba transformando la propia religión. Y lo que yo propongo entonces es que para entender esta cosa que parece contradictoria, necesitamos mezclar dos conceptos que durante mucho tiempo parecían ser similares o referirse a lo mismo, y que no lo son, y que entender que no lo son nos permite entender precisamente la complejidad de un proceso aparentemente contradictorio. Entonces, aquí precisamente esta es la pregunta: ¿cómo podemos entender lo que está sucediendo? Hay estos signos encontrados. ¿Qué signos encontrados? Bueno, aquí no sé si alcanzan a leer, yo mismo no alcanzo a leer, pero las barras se refieren a cuáles son, esto se hizo a partir de encuestas que han hecho Católicas por el Derecho a Decidir, que son encuestas muy serias, y ellas también, por supuesto, en 2003 y en 2009, pero muchas encuestas parecidas, digamos, van en el mismo sentido, que son encuestas que van destinadas a ver cómo ven los católicos lo que está haciendo su iglesia. Y en algunas de estas les preguntaban, por ejemplo, en este caso, en 3 países, que son Bolivia, que es la naranjada, Colombia, que es la amarilla, y México, que es la verde. Preguntas así como... ¿Quieres cambiar por acá? Como si la iglesia debería de promocionar, ¿a qué se debería dedicar la iglesia? Entonces, bueno, la gente contestaba pues que debería de promocionar los derechos humanos, denunciar la violencia doméstica, permitir que los católicos usen condones a fin de prevenir el SIDA, permitir que los católicos utilicen métodos anticonceptivos, aceptar el derecho de lesbianas y homosexuales a expresar su orientación sexual de forma abierta. Cosas en que evidentemente se ve que los católicos mismos, porque esta es una encuesta solo para católicos, y por eso la hacía, digamos, más fuerte, mostraban que había una diferencia entre sus posiciones respecto a las posiciones de la jerarquía católica. Esta es otra en que se mostraba la aprobación de católicos acerca de métodos contraceptivos o anticonceptivos, y se ve, esto es Bolivia a la izquierda, Colombia en medio y México a la derecha, como la gente en una enorme mayoría acepta el uso de todos los métodos anticonceptivos, mientras que los que están en amarillo solo están a favor de la abstinencia. O sea, vemos que hay un 10-12% de católicos que están a favor de la abstinencia como único método, mientras la mayor parte obviamente no está de acuerdo, y está de acuerdo con algo que la jerarquía está diciendo que no deben de hacer.
pero que ellos simple y sencillamente no aceptan, ¿no? O la aprobación incluso del aborto. Obviamente sabemos que lo del aborto es una cuestión muy compleja, que depende de cómo se haga la pregunta, pero más o menos sabemos que, por ejemplo, la columna verde se refiere a los que siempre están de acuerdo con el aborto bajo cualquier circunstancia. Los que están en amarillo están de acuerdo con algunas circunstancias, y este número suele aumentar cuando ya se habla específicamente de usted, por ejemplo, estaría a favor de que se aborte cuando la mujer está en peligro de muerte. Entonces sube muchísimo. O sea, depende mucho de cómo se haga la pregunta, pero en términos generales vemos que esta comparación es interesante porque vemos países con niveles de desarrollo distintos en América Latina y niveles culturales y trayectorias históricas distintas, y sin embargo las respuestas en términos generales se parecen mucho, lo cual lo que nos habla, según yo, es precisamente de este proceso de secularización. Pero al mismo tiempo vemos, no sé si alcanzan a ver bien, aquí está el presidente Alan García en su momento, que declaró al Señor de los Milagros patrón de Perú, y para que vean de dónde vienen las influencias y las, digamos, posturas que terminan inclinando a los políticos a arroparse de lo religioso para de alguna manera tratar de fortalecer su legitimidad política, ¿no? Y aquí vemos, no sé si le alcanzan a ver la cara de inspiración del presidente Alan García, pero se parecen mucho. Por ejemplo, está aquí también Dilma Rousseff en el Santuario Nacional de Aparecida durante la fase final de su campaña electoral, y la vemos también profundamente concentrada en oración, cuando todos sabemos o todos sabíamos que ella era agnóstica, ¿no? Pero de repente en plena campaña, pues ahí la ven, ¿no? En plena concentración. Y aquí tenemos al presidente de Nicaragua, que le pidió al Papa Benedicto XVI en 2007 que aceptara por favor la participación del cardenal Miguel Obando en su gobierno. Es decir, son los propios políticos que están llamando a los actores religiosos, a los elementos sagrados, a que se incorporen a la vida pública, ¿no? Los están haciendo parte de la propia, digamos, parte de las instituciones políticas. Y no solo en el mundo católico, aquí vemos también al presidente de Bolivia, Evo Morales, que también pues se sabe cómo ha precisamente impulsado mucho los rituales prehispánicos dentro del Palacio Presidencial y fuera, y en donde es más o menos lo mismo en otro marco, pero es básicamente acudir a fuentes sacralizadas, digamos, o para la sacralización de la función pública, ¿no? Hay muchas explicaciones también sobre esto, ¿no? Y se han tratado de pormenorizar, de tratar de explicar la coyuntura política, de tratar de explicar cómo digamos, la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas en el mundo moderno, el hecho de que la gente no cree ya tanto en la democracia, en el marco también de la crisis de la modernidad y de la idea del progreso, y cómo regresa lo sacralizado como forma importante de sostener el mundo político, ¿no? Pero yo alguna vez hablé, por ejemplo, de la montaña rusa en materia de obtención de derechos, porque decía yo, es que esto es así, sobre todo hablando con gente que tenía que ver con derechos sexuales y reproductivos. Esto es una montaña rusa en donde va uno empujando, y ahí ve el carrito hasta la cima, y de repente ya que está uno y se parece que ya se obtuvieron todos los derechos y que ya la gente entendió y que los políticos están en un modo de entender la importancia de la secularidad y las instituciones seculares para la gestión de las libertades, ¡fum!, vamos para abajo como carrito de montaña rusa, porque no sé, ¿cómo se llama el presidente anterior de Brasil?
Lula dice que de repente no, pues que él no va a estar en contra de las creencias de su mamá, y algo así, como si a uno le importara las creencias de su mamá, pero eso sucede, ¿no? O este tipo de, o el presidente de Uruguay anterior, que a pesar de que la población estaba de acuerdo, las legislaturas estaban de acuerdo, él simple y sencillamente no firmó la ley que permitía el aborto en Uruguay, y tuvieron que esperar otro gobierno, y no lo aprobó porque él personalmente no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, como confundiendo completamente el mundo de las creencias personales con el de la función pública, ¿no? Pero es, digamos, parte de un proceso más general, y lo que yo no, digamos, en este momento no estoy tan preocupado es por qué sucede específicamente, sino más o menos cuál es el mecanismo general que hace posible eso, ¿no? Entonces, para hacer esta explicación, bueno, me faltaba, si hay muchos procubanos aquí, de una vez resuelto esta. Por supuesto, aquí tenemos al general Raúl Castro asistiendo a la beatificación de un fraile cubano, y obviamente no tengo tiempo, no me alcanzarían las horas aquí para mostrar a todos los políticos, incluidos por supuesto los políticos mexicanos, y obviamente estas consagraciones al Sagrado Corazón pues nos van a dar mucho material. Le podríamos agregar todas estas cuestiones. Aquí lo importante es ver, digamos, para mi gusto es el mapa general, ¿no? El mecanismo general, que es lo que a mí me interesa entender. Entonces, bueno, para hacer eso, primero creo que hay que hacer una distinción entre lo que es secularización y lo que es laicidad, o laicización, para hacer, digamos, para tratar de comparar realmente conceptos. Habría que decir, bueno, se puede comparar secularidad y laicidad, y secularización y laicización, porque finalmente estamos hablando de esos procesos. Porque por razones históricas se han confundido, pero en realidad creo yo hay que hacer unas pequeñas distinciones que nos permitan entender precisamente parte del mecanismo. Bueno, y solo como para hacer un pequeño resumen, voy a decir que digamos, lo que ha quedado de la teoría de la secularización, de manera distinta y, digamos, arrancada por muchos lados, rasgada por muchas críticas, pero básicamente el centro de la teoría de la secularización tiene que ver con la idea de que hay un proceso de diferenciación social, ¿no? Ese proceso de diferenciación social habría hecho que lo que antes era una perspectiva esencialmente religiosa va dando espacio a distintas esferas que van ganando autonomía respecto a esta visión religiosa y van generando sus propios valores y sus propios, digamos, principios que permiten que las personas distingan, digamos, sus acciones en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito económico, sin necesariamente tener una referencia religiosa, ¿no? Entonces, digamos que el ejemplo número uno es Maquiavelo, que dice, no, miren, yo creo que ahora tenemos que entender a la política como es y no como debería de ser, y como es que pues hay que agarrar al enemigo y hay que bloquearlo, y si no se deja hay que matarlo, etcétera, quitándole todos los elementos, digamos, de moralidad, creando principios propios que van generando incluso la ciencia política, ¿no? Igual con el mercado, la economía, que va creando sus propias, va descubriendo, digamos, sus propias leyes y va creando sus propios principios de acción que no necesariamente parten de una visión moral o de una concepción moral del mundo, ¿no? Y obviamente en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia, pues esto se repite. Y luego otros procesos como son el de la mundanización de las religiones, es decir, el hecho de que las religiones también van entrando al mundo y van, digamos, secularizándose a su vez. Y una cosa muy compleja que voy a regresar después, que es el tema de la privatización de la religión y lo que eso significa. Y a lo que algunas personas como Daniel Hervieux precisamente han hablado, que es más bien de una reconfiguración de las creencias impulsadas por la modernidad más que a una disminución de lo religioso, ¿no? Mientras que laicidad, aquí voy a hacer un pequeño repaso,
lo que quiero insistir aquí es que durante mucho tiempo se entendió lo mismo laicidad por secularización, porque de hecho se utilizaban de manera simultánea, digamos, o de la misma manera, porque por ejemplo los procesos que luego nosotros llamamos de laicización de las instituciones públicas en México, en su momento en realidad se llamaban de secularización. Pues, por ejemplo, se hablaba de la secularización de los cementerios en el momento que se hicieron, aunque después ya, por ejemplo, Justo Sierra empezó a hablar del Estado laico, y por influencia del concepto nuevo que se fue generando en Francia de laicidad, se fue, digamos, aplicando el concepto de laicidad a algo que antes se le llamaba secularización. Y entonces uno dice, bueno, pues básicamente entonces es lo mismo, nada más que lo llamamos de dos maneras distintas. En los países anglosajones se le llama secularización. Si uno va a Estados Unidos y uno dice laicidad o laicity, se le quedan uno viendo porque no saben qué es eso, ni entienden, ni lo han oído nunca, ¿no? Y lo que nosotros en países de tradición latina entendemos por laicidad, pues muchas veces asumimos que es lo mismo que secularización, pero como ya estoy tratando de explicar, no es necesariamente lo mismo, o no es necesariamente lo mismo en el sentido de que no se refiere al conjunto del proceso, sino solo a una parte de ese proceso, cuando hablamos de laicidad. ¿A qué me refiero? A que en realidad cuando hablamos de laicización, creo que tenemos que tener claro que solo nos referimos al proceso de autonomización de la esfera política respecto a la esfera religiosa, y como consecuencia de lo religioso de los asuntos públicos. O sea, pero entonces quiere decir que laicización solo se refiere a un aspecto muy específico de un proceso más general, que es el proceso de secularización. Y cuando hablamos de laicización solo estamos hablando de la esfera política, es decir, la que tiene que ver con el Estado y con los asuntos públicos. Y tienen que ver también, porque digamos por ahí también vienen muchas confusiones, con el hecho de que cosas que antes no estaban reguladas por el Estado empiezan a ser reguladas por el Estado, y que por lo tanto estaban más dentro del área de lo que se entendía como secularización, y que sin embargo empieza a ser parte de un proceso de laicización. El ejemplo más claro de eso es la educación, la educación y las políticas de educación en un Estado. La educación no necesariamente era parte del Estado, no era una cosa que el Estado se preocupara por ella hasta el siglo XIX. Antes toda la educación era básicamente privada, digamos, y estaba en otra esfera, y si había un proceso de secularización, afectaba eso como podía afectar el proceso de secularización de la creación artística, en donde había pintores que dejaron de pintar pues, temas religiosos. Bueno, pues eso es un tema de secularización de la vida artística, y el tema de la educación se introduce como tema de secularización, pero cambia a laicización solo en el momento en que el asunto se vuelve un asunto de Estado. Y entonces sí, podemos hablar de laicización de la educación, por ejemplo. No nada más de la pública, sino de la educación en general, porque el Estado no nada más está preocupado por la educación pública, sino por los programas de educación en las escuelas privadas. No es que sea nada más público y privado en ese sentido, sino estamos hablando de políticas públicas, y por lo tanto de un ámbito en donde la laicización se introduce en general, pero ¿cómo se llama? Se introduce en general. Vamos a esperar que dejen de llamar por teléfono para poder seguir. No va a tardar mucho. Entonces, en el momento en que se introduce ese ámbito, y entonces sí se considera como parte del ámbito que llamaríamos de laicización. Bueno, aquí ya hablé de esto, y obviamente entonces el Estado laico se convierte en una especie de instrumento jurídico político, ¿no? Ahora, el otro tema importante es el de la cuestión de la privatización, porque en todo este debate sobre el papel de la religión en la vida pública, lo que es muy importante es entender
¿en qué momento se privatizó lo religioso? ¿No? Es decir, lo religioso obviamente siempre tuvo un aspecto personal, un aspecto privado, pero digamos, ¿en qué momento en nuestra vida la religión decidió que tenía que convertirse en un asunto privado? Y esto lo digo porque después vamos a discutir, voy a mostrar algunos puntos, algunos colegas han hablado de la desprivatización de lo religioso como lo que está sucediendo ahora. Entonces, para poder entender lo que está sucediendo ahora, si queremos entenderlo como desprivatización, como algunos lo sugieren, teníamos que entender primero, bueno, en qué momento se privatizó. Y eso tiene que ver con el hecho precisamente del Estado laico, con el hecho de que en un momento haya surgido la necesidad de que se protegiera la libertad de conciencia por las guerras de religión y que la conciencia estuviera libre de cualquier intromisión por parte de las iglesias o del Estado mismo. Y entonces todo esto, digamos, como resultado de las guerras, en donde se dijo, bueno, ahora más o menos, digamos, eso obviamente tardó siglos en hacerse, pero al final de esa carrera, como que se dijo, bueno, ahora la religión es un asunto privado, es un asunto que está en la conciencia de cada quien, y ni las instituciones religiosas ni las instituciones políticas pueden o deberían de entrar a ese espacio que es la conciencia de cada quien. Ahí sí ninguno debería tener derecho, entonces quiere decir que lo religioso está allí. Y como consecuencia se empezó a pensar que, bueno, pues entonces lo político y eso se decide en la esfera pública, digamos, y en la esfera pública no debe de entrar la religión. ¿Por qué? Porque la religión debe estar en lo privado y para que no se generen problemas ahí se debe de quedar, mientras que hay que generar un espacio público a donde se puedan debatir todas las otras cosas, pero que en ese espacio público no entre lo religioso, ¿no? Esa es la idea. Obviamente estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, en donde se les olvidó, por decirlo así, que la religión no podía estar nada más en la cabeza de cada quien, sino que la religión tenía una expresión social también, y que en la medida que la religión también tenía una expresión social, pues se tenía que tomar en cuenta digamos, no solo la religión en la cabeza de cada quien, sino la expresión colectiva de lo religioso. Y eso obviamente coincide con el área definida como espacio público, o no necesariamente coincide, porque luego veremos, hay un espacio intermedio que es el espacio social, no necesariamente el espacio público, y ahí es una cuestión obviamente de distinción conceptual, pero que hace, digamos, en términos contemporáneos, posible que haya personas que entiendan que la religión puede estar en el espacio social como expresión colectiva religiosa, digamos, y no necesariamente en la vida pública como expresión de la definición de los intereses del conjunto de la sociedad. Bueno, y aquí quiero nada más ir a un punto porque esto me parece central para entender el asunto. Yo he definido la laicidad como un régimen social de coexistencia cuyas instituciones políticas están legitimadas esencial, aunque no exclusivamente, por la soberanía popular y ya no más por elementos sagrados o religiosos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esta definición, por lo menos es una definición que a mí me resultó operativa, porque sobre todo me permite centrarme en el tema de la laicidad como una transición de las fuentes de legitimidad de la autoridad política. Es decir, después de mucho discutir con mis colegas franceses y canadienses y de otros lados sobre la laicidad y qué es y dónde está el centro y qué sí es y qué no es, ¿no? Por ejemplo, ¿es laico o no es laico que dejen o no usar el velo en las escuelas públicas en Francia a las musulmanas? ¿Es parte de la laicidad o no? Este tipo de preguntas, ¿no?, que te van conduciendo a una discusión más abstracta, más general, en donde, para mi gusto, el tema central en lo que se define realmente la laicización de las instituciones
es en ver en qué medida vemos esta transición de fuentes de legitimidad. Y obviamente aquí, pues inmediatamente nos remite a la preocupación de ver cómo regresa lo religioso, no nada más en la vida pública en general, sino como fuente de legitimidad de la autoridad política, ¿no? Y el otro punto es que si entendemos la laicidad así como un proceso, también entendemos entonces que hay un horizonte inalcanzable de la laicidad y que tenemos que entenderlo más o menos como entendemos a la democracia. Es decir, no es que pensemos todos que ya llegamos a la democracia absoluta y que ya no hay nada que hacer, sino que es un camino que nunca se acaba, es un horizonte que pues uno se acerca y digamos, o cree acercarse y el horizonte siempre se aleja, ¿no? Porque en el fondo lo que sucede es que la laicidad está dando también respuesta y nuevas soluciones a nuevos problemas que van surgiendo. Y porque en el fondo, pues la laicidad, un poco el proceso de laicización es inacabado. El otro punto central en eso, no solo entender que la transición entonces nunca es completa, sino que, y este es el otro asunto interesante para mí, que eso también nos permite entender que la religión y la política están siempre en negociación, están en negociación permanente. Es decir, no podemos decir, no, sí, ya tenemos una separación, ya hicimos la laicidad después de que batallamos mucho, aquí la Iglesia de la Luz del Mundo y empujó mucho y muchísimos grupos, los masones, los liberales, algunos intelectuales, todo el mundo empujó para que tuviéramos el artículo 40 de la Constitución y ya lo pusimos y haz de cuenta que no sirvió para nada porque a las semanas, a los meses viene en efecto el gobernador de Chihuahua a consagrar el Estado del Sagrado Corazón. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, pues en donde en realidad la religión y la política siempre están en una negociación permanente. Y no solo eso, sino que el Estado mismo tiende a sacralizarse. O sea, no es solo las religiones, sino que el Estado mismo tiende a sacralizarse porque digamos que es parte de este proceso de no poder abandonar completamente lo religioso por alguna razón. Y lo religioso sigue estando en el fondo del Estado muchas veces, ¿no? El Estado se sacraliza, los honores a la bandera, los rituales cívicos, todo eso es una especie de sacralización en el fondo de nuevas formas que no dejan de ser religiosas, ¿no? Son cívicas, pero son cívico-religiosas o cívico-sacralizadas, pero en el fondo lo que estamos viendo es ese proceso inacabado, ¿no? Todo esto tiene algún sentido, no crean que todo va a llevar a algo al final, bueno, ahora, dentro de esta discusión sobre el papel del público de las religiones, se inscribe en esto que llamamos la teoría de la secularización. Y en esta tesis, aquí no creo que van a poder leer, se los leo yo, José Casanova, que es un colega español que está trabajando ahora en la Universidad de Georgetown, hizo su tesis en Nueva York, hizo su libro, un libro que fue muy importante, que sigue siendo muy importante, que se llamó Public Religions in the Modern World, y sostiene ahí una cosa muy importante. Dice él, estoy hablando de hace 20 años, ya mucha gente me dice, no, pero es que Casanova ya no dice eso. No importa, o sea, no importa, no me estoy peleando con Casanova, estoy nada más diciendo lo que él dijo, porque lo que él dijo nos permite entender cosas, aunque no estemos de acuerdo con él, ¿no? Que es un poco el caso, en algún momento lo digo. Pero lo que él dijo en ese libro es que somos testigos de la desprivatización de la religión en el mundo moderno. Y dijo, por desprivatización se entiende el hecho de que las tradiciones religiosas en el mundo se niegan a aceptar el papel marginalizado y privatizado que las teorías de la modernidad, así como las teorías de la secularización, le han asignado. Es decir, las iglesias y las religiones dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con esa visión, y nos negamos a entrar al papel marginal que se nos asigna. Básicamente, claro, fíjense, él estaba hablando en el fondo era parte de esta corriente
que estaba de alguna manera cuestionando algunos aspectos de la teoría de la secularización por todo lo que se había visto desde la llegada de Khomeini al poder y como que ahí descubrimos muchos, pues que la religión estaba en el espacio público, no sabemos si se había ido alguna vez o había regresado o lo que fuera, pero ahí estaba. Y en los 80 fue tal el impacto, no solo eso, sino con la nueva derecha cristiana en Estados Unidos y la teología de la liberación y muchas cosas, que hicieron como muy evidente de que no, pues las religiones no están aceptando ese papel, que curiosamente dice el mundo moderno, pero también la teoría de la secularización, o sea que aquí hay actores específicos que, siendo una teoría, también tenían un papel en cómo se desarrollaban las cosas. Es decir, lo que estaba diciendo, en el fondo, ya lo habían dicho otros autores, muchos autores árabes, por ejemplo, que hablaban del tema, es que a nosotros nos impusieron una idea de que era por la secularización que nosotros estamos atrasados. O sea, la teoría de la secularización desempeñó un papel ahí casi colonialista, digamos, ¿no? O apoyando una visión. Y claro, por eso todas estas revoluciones culturales del mundo islámico son tan antisecularizantes. Claro, luego ya se dieron cuenta que se les fue la mano y se fueron al otro lado y ahora están viendo cómo reaceptan, digamos, esta propia visión de la secularización, no necesariamente como un arma del imperialismo occidental, ¿no? Pero en fin, Casanova propone eso y dice, aunque sostiene él, hay que hacerlo notar, él dice, la tesis de la diferenciación, que esta que acabo yo de platicar, de las esferas religiosa y secular, es todavía el núcleo defendible de la teoría de la secularización, la tesis de la diferenciación. O sea, como diciendo, no es que esté mal toda la teoría de la secularización, esa parte de la diferenciación es el núcleo, no solo es defendible, sino que es el núcleo central de esa teoría. Sin embargo, dice él, y aquí es un poco la postura, no es cierto que la diferenciación social moderna necesariamente conlleve la marginalización o privatización de la religión, o que la religión pública ponga en peligro la estructura diferenciada de la modernidad. Es lo que Casanova decía. O sea, si bien es cierto que la diferenciación social ahí está, no es cierto que esa marginalización y privatización, o más bien no es cierto que esa diferenciación conlleve a la marginalización de la religión, y tampoco es cierto que si la religión regresa al espacio público es malo para los procesos de modernización, ¿no? Y aquí lo que él dice es, en realidad lo que pasa, estamos hablando de que él escribió su tesis finales de los 80, principios de los 90, dice, en realidad la era de las divisiones religioso-seculares, de las luchas sobre el proceso histórico de la secularización moderna, ha llegado a su fin en el área histórica de la cristiandad occidental. Como quien dice, ya no hay pleito, ya no hay distinción, ya no hay problema que lleve a esa necesaria distinción entre lo religioso y lo secular en el mundo occidental. ¿Por qué dice? Porque en realidad las iglesias están aceptando la transferencia de sus particulares privilegios a la persona humana y el principio de libertad religiosa como un derecho humano universal, en lo que él llamó la transformación de la iglesia, dice él, de una institución orientada al Estado a una orientada a la sociedad. Yo francamente creo que aquí es donde se equivocó Casanova, no en todo lo demás, pero aquí él como que un poco esperanzadamente y un poco influido quizás por lo que estaba pasando con la teología de la liberación y los restos de la teología de la liberación y algunas circunstancias específicas, dijo, no, ya las iglesias ya no quieren privilegios, están transfiriendo todo a la sociedad, de los derechos humanos, y yo francamente no creo que eso haya sucedido, y más bien lo que estamos viendo, y ahí sí creo que se puede comprobar, es que en los últimos 20 años pues ni han transferido sus particulares privilegios, ni en el caso de la Iglesia Católica ha dejado de ser una institución clericalizada, ni se ha orientado a la sociedad en lugar del Estado.
¿no? Y la prueba es que, nuevamente, este pobre gobernador de Chihuahua, pero nuevamente es el mejor ejemplo, en donde no es que las iglesias vayan a tratar de convertir al Sagrado Corazón a la gente, ¿no? Van con el gobernador del estado, para que el gobernador del estado consagre al estado, ¿no? Es decir, siguen actuando en la esfera de lo político, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso está en todo el mundo, ¿no? En el Medio Oriente es muy obvio, pero en cualquier lado, ¿no? Es decir, un ejemplo de ello es que cuando yo estudiaba Relaciones Internacionales en el Colegio de México, llevamos un día a hablar al dirigente de la OLP en México para que hablara sobre el tema, ¿no? Del Medio Oriente y de la paz entre Israel y Palestina. Estoy hablando de 1979. Y él dijo, el dirigente de la OLP dijo, no, la gran diferencia entre Palestina y la OLP sobre todo y el Estado de Israel es que el Estado de Israel es el pasado porque es un Estado confesional, porque en efecto es un Estado que surgió por judaísmo y para establecer un Estado judío, mientras que la OLP es una institución secular y está abierta y pues ese es el futuro. O sea, él estaba todavía en la teoría de la secularización, ¿no? Obviamente lo que hemos visto en los, que serán 30 años que pasaron, es que la OLP fue capturada por grupos religiosos, por grupos fundamentalistas religiosos, o medio capturada. Entonces tienen un super problema porque ahí el asunto se convirtió en efecto en un tema religioso. Es decir, además de los que ya tenían y que eran elementos esenciales del conflicto, como la expulsión de los palestinos, las tierras que poseían, etcétera, etcétera. Bueno, pues se agregó, digamos, en los últimos 30 años, el elemento religioso que no estaba aparentemente en el centro de la discusión. Y que ahora, yo me acuerdo haber platicado con amigos diplomáticos israelíes, que me decían, no, pues que el problema central es que para nosotros es una ciudad sagrada, Jerusalén, y es más sagrada para nosotros que para los musulmanes, porque para ellos es la tercera ciudad sagrada, para nosotros es la primera. Entonces debe ser maestro, sí. Entonces, ese tipo de elementos que nos muestran cómo esto se convirtió en otra cosa. Bueno, y esta, la idea de lo social, que yo creo que es tema para otra discusión, de cómo en realidad en estas discusiones sobre lo público y lo privado, quizá lo que tenemos que hacer para salir de esta encrucijada acerca del papel de lo religioso entre lo privado y lo público, yo creo que hay que recordar que hay un espacio social que es distinto del público y que quizás ahí, de alguna manera, algunos autores, Hannah Arendt, etcétera, ya habían hecho referencia a eso, pero digamos como que habría que abundar en el tema, ¿no? Pero sobre todo lo que yo quiero decir aquí, y me estoy acercando al final, no crean, mi propuesta aquí es que yo creo que podemos ganar mucho si relacionamos los conceptos de laicidad y secularización. O sea, por eso me extendí un poquito en qué significaba uno y otro. Y no se trata de confundirlo, sino de integrarlo en su dimensión. Aquí pongo esto porque creo que cuando nosotros vemos el debate sobre la secularización es como cuando vemos los relojes, ¿no? Entonces nosotros ¿qué vemos aquí? Pues vemos la hora, ¿no? Vemos la hora porque vemos el reloj y es más o menos como es que hemos estado viendo la secularización. Hemos estado queriendo ver qué hora es. Es decir, hemos estado queriendo ver qué tanto ha avanzado la secularización, qué tanto ha avanzado la religión, ¿no? Qué tanto medir si una cosa es más o es menos. Y en realidad yo creo que, bueno, obviamente es importante, pero es mucho más importante entender el mecanismo. Es decir, si uno realmente quiere saber cómo funciona el reloj, no nada más saber la hora. Y el mecanismo, digamos, la imagen del reloj me gusta mucho porque los mecanismos de los relojes muestran que los engranes no siempre van en el mismo sentido, aunque todos obviamente terminan siendo parte de un proceso general que termina dándonos la hora, ¿verdad? Pero que ese proceso general puede ser muchas veces
digamos, un proceso en el que haya contrasentidos. ¿Qué es lo que yo quiero entender? ¿Por qué son los contrasentidos aparentes, ¿no? Y aquí creo que lo que hay que entender, que estos son dos conceptos que se refieren a diferentes aspectos de un proceso dinámico de continua redefinición de las esferas de las que hablé, esferas diferenciadas de lo social, y en particular de lo político y de lo religioso. Y entonces creo que la secularización se relaciona con el proceso general de diferenciación social, como en efecto dicen la mayor parte de los especialistas, mientras que la laicidad se relaciona con el trabajo permanente de negociación, como ya dije también, entre la esfera de lo político, donde predomina el Estado, y la esfera de lo religioso. Y que, o sea, que una cosa es el proceso general, que es la secularización, y otra cosa es el proceso particular, que es la laicización, que se refiere solo a una partecita de ese proceso general. Y es por eso que no son, digamos, conceptos, digamos, sinónimos de un mismo proceso. Y luego la otra cosa es que lo que tenemos que entender es que hay ese proceso de negociación y que ese proceso de negociación genera intersecciones entre las esferas. Y eso no es incongruente con un creciente trabajo de secularización avanzado por otras esferas, en particular por el mercado. Por ejemplo, por eso digo que no estoy en total desacuerdo con Casanova, más bien me gusta utilizarlo para tratar de profundizar en otras cosas. Casanova dice, de todo este proceso de diferenciación, el más fuerte, el que más empuja es el mercado. Y eso es muy obvio, ¿no? Lo más fuerte para un proceso de secularización de fondo no es lo que pasa en el ámbito de la política, sino lo que pasa en el ámbito del mercado. Y el mercado es mucho más fuerte. No hay nada más devastador para la religión que, digamos, que los procesos de mercado. Porque esos sí no tienen moral, ¿no? No hay moral en el mercado, hay mucho menos moral en el mercado que en la política, pues. Y son procesos que, sí, es decir, Televisa puede tener la silla del Papa en la entrada de Televisa Chapultepec, cosa que me ha parecido siempre un absurdo, ¿no? Una silla ahí, y además como diciendo, esta empresa es católica, como suponiendo que no hay más que católicos ahí, ¿no? Absurdo, ¿no? Pero Televisa puede poner eso, pero al mismo tiempo, si ustedes ven la programación de Televisa, claro que hay cosas católicas y la Rosa de Guadalupe y no sé qué, pero luego también hay muchas otras cosas que por supuesto que empujan un proceso de secularización, ¿no? Muchas cosas que en la cotidianidad, en la necesidad del mercado y del rating, empujan a que haya un proceso que nosotros llamamos de secularización. Y con ese enfoque creo que podríamos explicar por qué las religiones, como digo, aparecen al mismo tiempo perdiendo terreno en muchos ámbitos de la sociedad, pero al mismo tiempo ganan terreno en los espacios políticos, ¿no? Y para explicar esto, quiero terminar un poco mostrando cómo es mi idea de cómo funciona, así un poco gráficamente, ¿no? Esto, hagan de cuenta, si nos regresamos, este es como esto. Este es como este reloj que tiene engranes que van de un lado y para el otro, y esto más o menos puede ser parecido. Es decir, tenemos aquí sí sirve esto. Ah, pero ahí se ve no, se ve aquí pero no acá, ¿verdad? Entonces me voy a voltear. Aquí vemos, por ejemplo, este es un ejercicio de una economía, digamos un estado, un país normal, digamos, donde la economía es grande, el estado también, y la religión puede ser grande, pero también obviamente se van desarrollando esferas como la educativa, la científica, que van generando y se van integrando al Estado en ciertos sentidos, pero no dejan de estar en algunas ocasiones en contacto con las otras esferas. Pero lo más importante, digamos, para la esfera política es lo que sucede en esta intersección. Aquí hay una intersección en donde se negocia todo, en donde todo está a negociación, y por eso vemos al gobernador de Chihuahua, está negociando cosas de él en su mente, ¿no? Y obviamente las religiones están empujando, pero eso no detiene el proceso general, que es que es un proceso en el que la secularización sigue avanzando, y por eso vemos como digamos, fenómenos tan contradictorios
que nos hacen ver que por un lado hay menos religión en nuestra sociedad cada vez, en el sentido, no menos religión, sino menos influencia religiosa en nuestra vida cotidiana, en muchas de nuestras esferas, pero por otro lado, en algunos casos puede darse que de repente vemos ya el Sagrado Corazón establecido, ¿no? Y dice uno, pues ¿cómo es posible, no? ¿Por qué tenemos esta contradicción entre sociedad secularizada y Estado más o menos laico? Digamos, en muchos países de América Latina, de América del Sur es muy evidente eso. Pues por esto, ¿no? Porque precisamente sucede este proceso. Aquí podríamos jugar un poco con esto y decir, bueno, vamos a ver qué pasaría con si la religión es más grande y el Estado es más pequeño. Y yo lo que quiero decir aquí, que un poco lo que tenemos, yo por lo menos lo que quiero investigar y lo que tendríamos que investigar es lo que pasa aquí, independientemente de los tamaños de las cosas. Lo que importa son las intersecciones, ¿no? Es decir, importa por supuesto de los tamaños de las esferas, pero importa sobre todo de qué tamaño se están generando estas intersecciones, porque obviamente entre más grandes las intersecciones, más espacio de negociación hay, ¿no? O puede haber tamaños grandes, es decir, puede haber lugares donde hay mucha más religión, pero el tamaño de la intersección es pequeño, el tamaño es más pequeño y el Estado y la religión pueden estar más o menos conviviendo con menos espacios de negociación, mientras que el proceso general de todas maneras sigue su camino. Ahora, si nosotros hacemos un ejercicio así, por ejemplo, podríamos comenzar a pensar en, bueno, ¿qué pasa en lugares como Cuba? Entonces, obviamente, creo que no hice uno de Cuba, pero se podría hacer, ustedes piénsenlo, en Cuba el tamaño del mercado es muy chico, y el tamaño del Estado es más grande, y el tamaño de la religión, chico, pero está creciendo, y lo que uno ve, y por eso explica uno, ahora sí, la montaña rusa, o sea, que mañana el presidente Castro decide que todos sean católicos y nadie va a poder decir lo contrario, puede suceder porque el tamaño del mercado, que es el que empuja el proceso de secularización, es mucho menor al tamaño del Estado, y que las intersecciones hacen más posible que de manera autoritaria la política decida algo sobre el conjunto de la población. Mientras que en aquellos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, donde uno ve mucha religión, sí, pero el tamaño del mercado es tal que la religión puede estar por todos lados y de todas maneras no pasa nada, es una sociedad súper, hiper secularizada. Y sí, Obama habla todos los días de la religión, pero pues al cabo que es Dios en general, no es ningún Dios en particular, ¿no? Y Dios le sirvió para decir que hay que ahora darle derechos a los homosexuales en su toma de posesión. Es decir, ahí Dios se vuelve irrelevante porque el tamaño del mercado es demasiado grande y las posibilidades de negociación se vuelven mucho más pequeñas. Y un poco, bueno, pues esto es lo que podemos jugar mucho con eso, de más o menos interferencia, pero eso es básicamente lo que yo quería proponerles. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Tenemos entonces ahora una sesión de preguntas y respuestas que va a ser necesariamente limitada, dado que nuestro trabajo de mesas comienza a las 11 de la mañana y tal vez queramos pasar por un cafecito antes. Entonces, si algunos de ustedes tienen algunas preguntas, tal vez podríamos hacer una primera ronda de 3 preguntas. ¿Te parece bien? Hay la posibilidad de que desde las redes sociales también nos lleguen algunas. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, allá atrás. Sí, allá atrás, por favor, sí. Ajá, y después acá de este lado. ¿Te quieres presentar, por favor? Doctor, desde la perspectiva de un autor como Samuel Huntington, ¿no estaríamos viendo ahora con este resurgimiento de las religiones, no solamente en América, sino en el mundo, resucitar esta hipótesis del choque de civilizaciones? Es decir, esta idea de modernidad, ciertamente como débil, no estaría dando la pauta entonces para decir que el mundo
no está ganando la modernidad, sino la modernización. Yo creo que si bien importa lo económico no necesariamente lleva a la modernización. Estados Unidos es un país moderno, pero no gracias al mercado, creo que es gracias al Estado. Valdría la pena mencionar al Pentágono para ver la importancia del Estado norteamericano. Muchos otros países, como dice Touraine, tienen un mercado, pero el mercado por sí solo no garantiza la secularización. De hecho, Peter Berger también lo señala, el mercado puede llevar a modernización, pero a procesos donde también las religiones se imponen de una manera muy tremenda. Hay países que tienen un gran crecimiento económico y son muy fundamentalistas. Japón, algunos países en Medio Oriente, en países árabes, etc. Y bueno, aquí, ¿cuál sería el papel de la ciencia, ¿no? Citó usted a Habermas. Hoy casi ya no hay intelectuales que defiendan la modernidad, hoy hay muchos intelectuales que defienden la posmodernidad. Y no sé si en esa idea de defender la posmodernidad efectivamente se le dé también un lugar a la religión en la ciencia, ¿no? Me parece mejor la propuesta de Humberto Eco de ser integrado, pero ¿desde dónde se puede integrar el intelectual que defiende la modernidad? ¿O es que al intelectual moderno solamente le queda ser un Illuminati, ¿no? Levantaron la mano de este lado. Gracias, maestro Gerardo González. Una pregunta, la negociación que usted ahorita mencionó, que podría también asociarse con el término de frontera desde otros ámbitos, que es esa hibridez, ¿es muy propia de este momento, de qué año para acá, por decirlo así? Su propuesta es fruto de todo lo acontecido hace de 10 años para acá, me imagino que es lo muy contemporáneo, muy actualizado de eso. Y las negociaciones, reafirmando lo que decía usted ayer en la noche, es por poder, por el deseo de poder. Son dos puntos. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás, por favor. Creo que es Fernando González. Tú insististe mucho en este espacio de intersección de la secularización y de negociación y aludiste cada cierto tiempo al espacio social. Si uno introduce la noción de no de privado sino de íntimo para la conciencia y de privado y de público, en estas tres dimensiones insististe poco en lo que sería lo social. Si ahí, por ejemplo, el catolicismo, que pretende una iglesia que no ha hecho el duelo de su restricción en el espacio social y pretende ocupar el espacio público y no decir, usted tiene derecho a manifestarse en el espacio social como una religión privada que no totalizaría el campo de las creencias, porque hay otras creencias. ¿Cómo verías eso? Si introduces este elemento que estuviste aludiendo, pero que no lo trabajaste. Sí, bueno, yo creo que respecto a lo primero, bueno, eran varios comentarios, pero me centraría yo en el tema de el proceso de secularización. No es precisamente nada más el mercado, es lo que dice Casanova, y creo que la mayor parte de los especialistas estarían de acuerdo, es que el mercado es la fuerza más importante en ese proceso, pero ciertamente no es la única, ¿no? Y hay, digamos, esferas que se van diferenciando y que van empujando probablemente más ese proceso. Por ejemplo, a que se aludió también la esfera de la ciencia, ¿no? La esfera de la ciencia que va generando un espacio de autonomía, al mismo tiempo, en la medida que va creciendo, también va alimentando el propio proceso de secularización, porque obviamente el conocimiento científico termina por cuestionar muchas de las verdades tal como habían sido planteadas por lo menos por algunos. No quiere decir que haya una
irreconciliabilidad entre la razón, entre la ciencia y la fe. Quiere decir simple y sencillamente que van planteando para ciertas versiones de lo religioso, sí, cuestionamientos que a veces no logran, digamos, rechazar, ¿no? Y van generando espacios más de ese mismo proceso. Pero sí, creo que por lo mismo hay que verlo como una cosa más global, en donde el mercado puede ser lo más importante, pero no es lo único. O como no sé si lo dijiste, pero también obviamente donde lo político en un momento dado puede también empujar. Pero lo que yo digo es que para entender lo político, para entender por qué hay, por qué por ejemplo en América del Sur hubo muchos procesos que se parecieron a los de México, pero luego hubo grandes retrocesos, como en Colombia o como en Ecuador, uno lo entiende solo porque más allá, digamos, de lo específicamente político, también había condiciones distintas que hacían posible que eso se regresara o no. Y claro, lo político con un cierto grado de autonomía que hace que en un momento dado algo que a pesar de los procesos generales pueden retrasar o avanzar las cosas. Es decir, las leyes de reforma son importantes porque pues sí tuvo el valor Benito Juárez empujado por Melchor Ocampo para ponerlas, pues. Y luego hay políticos que no lo tienen. Dice Manuel Ceballos que lo perseguía alrededor de la mesa. Lo importante es que lo alcanzó. No, dice el padre Cuevas. Ah, bueno, dice el padre Cuevas, cierto. Bueno, luego el tema aquí de las fronteras es muy importante, de las esferas, porque precisamente las esferas, digamos, esto es una noción conceptual, ¿no? Obviamente tenemos que entender que la realidad es muy compleja, que lo que estamos tratando es ponerle conceptos a una realidad para más o menos explicar lo que pasó. Y lo que pasó es que se fueron generando esferas, luego yo lo puedo poner en grafiquitas para tratar de yo entenderlo mejor, pero lo que pasó es precisamente generación de esferas que van teniendo cada vez más una cierta autonomía y que obviamente nunca fueron absolutamente religiosas, nunca fueron absolutamente seculares, ¿no? Pero obviamente hay un proceso en el que podemos observar cómo el campo educativo, el campo científico, el campo del arte se han ido autonomizando respecto a una visión religiosa, ¿no? Y no quiere decir que no pueda haber obras de arte religiosas, sino simple y sencillamente que como esfera de acción, pues así se han construido, y no nada más de los últimos 10 años. Yo estoy hablando de los últimos 30 años a propósito de la discusión del concepto de secularización. Eso no tiene nada que ver con cómo en realidad puede haber habido mayor o menor autonomía de lo religioso en muchos lugares, ¿no? Y claro, el tema del poder es central. Están las iglesias buscando poder. Bueno, algunos sectores de la iglesia, en el caso es muy evidente de la iglesia católica, la jerarquía católica, la mayor parte de la jerarquía desde Roma está apuntada a eso, o esa es la manera como se han jugado las cosas en la mayor parte del mundo, insisto, desde Constantino, porque Roma así se construyó, pues, ¿no? Pero eso no quiere decir que, y eso nos permite entender otras cosas, eso no quiere decir que no haya otros sectores de esa iglesia que no están jugando por ese lado, que están en otras intersecciones con el mundo de la cultura, con el mundo de la economía incluso, con el mundo de la ciencia. Hay muchísimos científicos que son dominicos, jesuitas, etcétera, que están jugando en otro espacio sus conexiones y su interrelación, pues, ¿no? Lo que estoy hablando aquí es, en términos generales, digamos, de las iglesias establecidas o las religiones en su relación con el poder, ¿no? Y claro, qué bueno que me ayudas, Fernando, para profundizar un poquito más en esto que en efecto no quise detenerme, sobre lo que significan o serían los espacios de lo íntimo, de lo privado, de lo social y de lo público, ¿no? Porque yo creo que en efecto lo que Casanova decía es, sí, ya las iglesias, si bien las iglesias se niegan a ser marginalizadas, ya entregaron sus privilegios y su búsqueda de poder, ya no va por ahí. Ya todos se lo pasaron a los derechos humanos, ya, ¿no? Y yo
yo creo que no ha pasado porque en el fondo las iglesias siguen en el espacio público, que no es lo mismo que el espacio social, ¿no? Lo que Casanova decía, ya están en el espacio social, ya abandonaron el poder, ya no están preocupados por los privilegios, ¿no? Y obviamente no es lo que está pasando en Irán, no es lo que está pasando en muchos otros lugares, o en México, ¿no? En donde uno ve que hay una clara distinción, así como hay una distinción entre lo que podría ser lo íntimo y lo privado, que se está redefiniendo permanentemente, aparte eso es otra cosa. Es decir, lo que nosotros entendíamos como privado está redefinido o entre privado y público a partir de la religión, por ejemplo, a partir de los conceptos de género. Las feministas han logrado cuestionar eso porque, claro, en la medida que público y privado era tajante y que lo que pasaba dentro de la casa el Estado no se podía meter, había violencia intradoméstica, ¿no? Y había violencia hacia los niños, y el Estado hasta hace poco no se metía porque eso era un ámbito del que no se metía, ¿no? Que no tenía que ver, y esta nueva concepción de privado, digamos, y los límites de privado son muy distintas ahora. Y lo mismo con conceptos como soberanía, que obviamente están cambiando acerca de sus alcances, los límites, etc. Un poco para hablar de hasta dónde llega lo público, ¿no? Pero siendo muy concretos, la gran diferencia entre social y público consiste precisamente en lo que señalaste, Fernando, que lo social no se le niega ahora a las religiones en un Estado moderno, porque se entiende que las religiones tienen una expresión colectiva y que en esa expresión colectiva todo el mundo tiene el derecho a participar. Pero hay un límite en cuando esa expresión colectiva se quiere convertir en un agente de la definición de políticas públicas, que son políticas para todos, porque precisamente lo público significa no social, no es nada más cómo te expresas colectivamente, sino cómo defines el interés del público, el interés de todos, ¿no? Y así como la escuela pública es a la que van todos, el hospital público es al que todos pueden ir, el interés público es el de todos, y ese interés público no puede estar definido de la misma manera que está definido lo social. Es decir, si bien las religiones, creo yo, tendrían derecho a participar en la vida social y en ese sentido relativamente pública, ¿no? del país, de cualquier país, no podrían o no deberían tener derecho para imponer en la vida pública su particular concepción, que es una concepción relativa, puesto que no puede más que participar en el conjunto de cómo se define el interés de todos, el interés común o el interés público, ¿no? Y yo creo que en esa definición es donde se están jugando muchas de las discusiones sobre la democracia moderna, sobre los derechos humanos y sobre precisamente el papel de lo religioso en la vida pública, ¿no? Y eso, sin embargo, vemos que siempre hay la intención por instituciones religiosas de ir más allá de la expresión social y convertirla en una expresión de definición pública, ¿no? Un ejemplo de ello es cómo la Iglesia Católica y algunas otras iglesias querrían o habrían querido definir la Constitución Europea como una constitución con raíces, digamos, cristianas. Y el hecho de que se haya o no se haya incluido, como no se incluyó esa mención y se incluyó otro tipo de referencia, es precisamente donde se está jugando ese pequeño límite entre lo que es la participación social y lo que es la participación en la definición pública del interés público, que va en cosas a veces tan inadvertidas como esa. Gracias. Tenemos una pregunta que nos llegó por vía de las redes sociales de Raúl Méndez. ¿La tomamos? Sí. ¿Hay diferencia entre la performance religiosa de los líderes de izquierda y los de derecha? En algunos casos no. En algunos casos no, y desafortunadamente lo que pasa es que ya no sabemos ni qué es derecha ni qué es izquierda ahora, ¿no? Sí, y lo vimos en la campaña pasada, ¿no? En donde todos acudieron a la misa con el Papa, y en algunos casos alguien dijo, no, yo sí vengo a título personal, claro, ante 800,000 personas, ¿no? Y yo lo voy a mantener personal, y luego alguien se mantiene o se quiso poner
después, como una especie de líder religioso ecuménico que iba a estar a favor del diálogo entre todos, y amor y paz, ¿no? Pero obviamente hay en todo esto una búsqueda, creo yo, equivocadísima, porque ni siquiera es que la gente realmente aprecie eso, una búsqueda muy equivocada por recuperar lo religioso y sacralizar nuevamente la actividad política, ¿no? Y en eso las imágenes que mostré muestran desafortunadamente con mucha claridad que los políticos de izquierda, ¿no? Porque pues más que es de izquierda, ya no sé cuál hay en América Latina, ¿no? Y los políticos de derecha, que obviamente hacen lo mismo, hay muy poca diferencia, ¿no? O incluso en otros lugares, ¿no? Digo, en Francia Sarkozy quiso redefinir a partir de una idea de laicidad que dijo él positiva, toda la manera de participación de la Iglesia en la vida pública de Francia, ¿no? Y obviamente no había mucha distinción aparentemente entre lo que otros estaban planteando, ¿no? Y aquí lo que yo creo que es muy interesante es que lo que está en definición permanente es que estamos entendiendo por las cosas, porque al final el problema es que nosotros tenemos conceptos que afortunadamente no son conceptos totalmente definidos y acabados, y no pueden estarlo mucho menos jurídicamente, ¿no? Por ejemplo, toda la discusión que llevó a la reforma del artículo 40 para introducir solo una palabra laico o laica, la república laica, ni siquiera el Estado, la república, fíjense, laica, eliminó toda una serie de párrafos que habíamos redactado para que en el artículo 130 se explicara qué queríamos decir. Por eso, pero probablemente los legisladores tengan razón, porque no se puede incluir, digamos, definiciones completamente cerradas que luego el tiempo cambia y no puedes hacerlo, y los legisladores a veces tratan de, en efecto, minimizar las concepciones porque precisamente son mucho más fáciles de legislar. Pero eso que sucede, y por eso tiene que ver con los políticos, eso lo único que hace es que deja completamente abierto la percepción, la definición de lo que es laico, de lo que es libertad religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, para soltar al de Chihuahua, fue a consagrar también a la consagración del Estado de Veracruz y dijo: yo vengo aquí en absoluto respeto del Estado laico y con todos mis derechos de libertad religiosa. Y obviamente no tiene nada que ver con la Constitución, pero es parte de lo que en realidad es nuestra vida social, que quiere decir que cada quien entiende las cosas como le da su regalada gana. Sí. Pues damos las gracias nuevamente a Roberto Blancarte por su conferencia y a todos ustedes por su participación.